Y bien, estamos ahora efectivamente con Michel Ascueta, exalcalde de Villa El Salvador, un sobreviviente de un atentado de Sendero Luminoso. Michel, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿Qué tal? Jaime. ¿Qué tal? Y estamos además vía microondas con la exposición Yuya Napaj, que significa recordar en quechua, en la Casa Ribagüero en Chorrillos, donde se expone una serie de fotos que recuerdan los terribles años de la violencia, de la guerra interna que sufrimos. Ahí está, vamos a estar precisamente mostrando a Marilena Moyano, que fue víctima de un terrible, sumamente cruel, insano ataque, atentado, muerte, asesinato de parte de Sendero Luminoso. Bueno, y estamos acá con Michel, que precisamente eras alcalde en esa época, ya no eras alcalde, ¿no? Bueno, era alcalde y luego también regidor de Lima, ¿no? Porque fui, en la época de Belmont también fui regidor. Entonces hubo una época que estábamos de alcalde, donde comenzamos realmente toda una experiencia política muy fuerte, muy dura, porque el enfrentamiento en Villa Salvador fue político, quizás de los pocos lugares que se dio en el Perú, ¿no? Antes de entrar al enfrentamiento y luego político, ya no era alcalde, pero continuaba en Villa Salvador, por supuesto. Claro. Bueno, tú fuiste víctima de un atentado de Sendero Luminoso, de disparar una bala, estuviste mal un buen tiempo, no sé cómo finalmente te recuperaste, felizmente. Cuéntanos cómo fue eso, ¿qué pasó? Bueno, lo que importa, como dice la exposición, hay que recordar, pero no tanto con el ánimo de meter el dedo en las llagas, ¿no? Simplemente porque conviene que el Perú nunca jamás viva esas situaciones, ¿no? En el caso nuestro de Villa El Salvador, era, como decían en aquella época, una especie de crónica de una muerte anunciada, ¿no? ¿Por qué? Porque Sendero quería crecer en Lima y la experiencia de Villa El Salvador, de autogestión, del parque industrial, de comedores populares, de organizaciones de base, es hasta el día de hoy una experiencia que no era ni mucho menos de Sendero, ni tampoco era una experiencia del Estado, de los militares. Entonces lo pasamos muy mal, ¿no? Muy mal en aquella época, pero ellos comenzaron una campaña muy fuerte contra la experiencia de Villa Salvador. En ¿Contra la conjunto. experiencia? Claro, cualquiera que recuerde un poquito en el famoso diario que sacaban ellos, Sí. ¿no? Era todas las ediciones, una página entera, ¿no? Contra Villa Salvador y contra nosotros como dirigentes de Villa Salvador. Entonces teníamos que dar una respuesta, sobre todo en positivo, ¿no? Por la paz. Y fuimos los primeros, si recuerda Jaime, que así a nivel comunal nos movilizamos por la paz en el Perú, no los primeros. Luego ya, cuando avanza la cosa, también tuvimos esa relación con Miraflores, que fue histórico, ¿no? Esa relación por la paz desde Villa El Salvador y luego desde Miraflores, y creo que poco a poco el pueblo peruano se fue dando cuenta, ¿no? Que había que tener una actitud un poquito más activa, ¿no? Desde la propia sociedad, ¿no? ¿Había presencia física de senderistas en Villa El Salvador? Muy poco, eso yo lo he explicado muchas veces porque la gente sigue sin entender, ¿no? Yo pienso, de lo que ha significado y significó o significa quizás Sendero, ¿no? Entonces Sendero es un grupo minoritario, pequeño, fanático, cerrado, como todos sabemos, ¿no? Y no es que nunca han querido copar las organizaciones, eso es otro mito, ¿no? Ellos, según ellos, siempre querían crear algo nuevo y partían de cero, ¿no? Entonces, en el caso de Villa Salvador era destruir las organizaciones, ¿no? No sé con el terror. ¿Cómo eran amenazas, eran acciones? Amenazas y, bueno, atentados, que no ha habido muchos. En el caso de Villa Salvador fueron muy pocos, pero muy significativos, ¿no? Como recordaremos, varios coches bombas que nos tocó en la propia alcaldía, en la municipalidad, en la comisaría, ¿no? En el centro de comunicación, también en los comedores populares. Es aterrorizar, ¿no? Y nosotros intentábamos justamente superar ese miedo, porque el miedo es el que paralizaba, ¿no? ¿Pero qué sentido tenía eso? Hasta ahora no se entiende bien en muchos casos, porque esto era atentar directamente contra la organización popular, como bien estás diciendo, contra el pueblo. Pero es que justamente creo que forma parte de la poca comprensión que se tiene sobre Sendero, y por eso quizás a nosotros nos odiaban más, ¿no? Porque siempre dijimos que Sendero no era parte del movimiento popular, y fuimos de los pocos que así de claro lo decíamos en privado y en público, en las asambleas, en todo, ¿no? Pero en las asambleas no participaba Sendero, no habían senderistas, no había enfrentamientos verbales. Es que Sendero nunca ha sido un partido de mucha gente. Luego había otro sector, cuando ya nos llegamos a estos años difíciles, ¿no? Estoy hablando del año 89, 90, 91, 92, ahí el oportunismo de mucha gente
que se da en todos los momentos en la historia del Perú. Y había alguna gente, ahí sí, pobladores o pobladoras, que se veían a Sendero como fuerte, como parte de un poder. Había mucha gente que se acercaba a esa línea, ¿no? Pero no eran ni mucho menos senderistas, y eso lo he tenido que explicar muchas veces, inclusive defendiendo a aquellos que verbalmente me atacaban, ¿no? Y lo he hecho, ¿no? Porque no, es así, hay que entender, y el Perú, creo que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, ¿no? Por comprenderlo y por construir una sociedad distinta. Nos cuesta mucho, ¿no? Nos cuesta mucho. Marilena Moyano también se enfrentó verbalmente, ¿Cómo no? ideológico, políticamente, digamos, a Sendero, y al final fue víctima del atentado que conocemos. ¿Qué pasó con ella? ¿Ella tuvo algún enfrentamiento directo con los senderistas o simplemente fue objeto de un atentado y punto? No, en varias asambleas, y como digo, respondiendo a los volantes, a las pintas que nos sacaban, porque eso está ahí, ¿no? Que en la historia ya del Perú había que responder, pero seguíamos trabajando, ¿no? No nos amedrentábamos ni uno ni otro, ¿no? Entonces recibíamos amenazas, sobre todo recuerdo, para mí sigue siendo uno de los días más tristes de mi vida, ese 15 de febrero del 92, cuando mataron a María Elena, ¿no? Como el ambiente ya era insoportable, ¿no? Nosotros lo hemos pasado muy mal, y eso es bueno que no nos olvidemos, no por mí, ¿no? Sino por todos aquellos que han dado su vida, ¿no? Nosotros no podíamos dormir en la casa y teníamos que cambiar cada 15 días del lugar donde dormíamos, ¿no? Inclusive cambiar hasta el programa, ¿no? Y lamentablemente en aquellas fechas, en febrero del 92, sí estaba confirmado que había le llamaban una célula de aniquilamiento, nos decían, ¿no? Confirmado, que estaba en Villa, ¿no? Y bueno, tuvimos que seguir, nos cuidamos todo lo posible, pero lamentablemente en una actividad del vaso de leche, asesinaron a María Elena, ¿no? Y luego en el atentado contra mí era el único lugar que no tenía, o al revés, que tenía un horario fijo, porque yo como alcalde y como regidor siempre he seguido enseñando. Me gusta la educación, lo saben todos, ¿no? Allá en el Colegio Fe Alegría de Villa Salvador. Entonces el atentado fue en el colegio. Era el único lugar que nunca jamás pensaba yo que se iban a atrever a hacer un atentado en el colegio, ¿no? Con los niños, con los jóvenes, ¿no? Pero en fin, todo eso nos ha tocado vivir, y creo que hay cosas que en el Perú nos cuesta todavía, y queremos, cuando dicen acá, para recordar en esta exposición de la Comisión de la Verdad, yo no creo que sea para seguir insistiendo en lo malo, no, simplemente que no vuelva a ocurrir, ¿no? Y que tenemos que ser un poquito más valientes todos, absolutamente todos, no solamente cuando no hay problemas, sino cuando hay problemas también dar la cara, ¿no? Unos y otros. Y hablemos claro, y pensemos en un Perú distinto, donde no haya violencia, donde podamos tener diferencias, ¿no? Y la podamos conversar, pero por favor que no nos matemos, ¿no? Sino al revés, que haya también, como dice el nombre de la comisión, que haya un nivel de reconciliación. Yo he escuchado las declaraciones de Valentín Paniagua. ¿Entre quiénes? Es que este fenómeno de la violencia dividió mucho en el Perú, y sobre todo en sectores campesinos, como lo estamos viendo, ¿no? Que tienen un recuerdo y que lamentablemente no lo sacan todavía, ¿no? A flor de piel, se lo guardan, y hay temor, hay resentimiento en muchos sectores todavía, ¿no? Y entonces yo creo que hay una necesidad de buscar una tolerancia entre todos nosotros y construir algo nuevo, ¿no? Y no sé si la palabra reconciliación es buena o es mala, se refiere a que también ha habido excesos, ¿no? Como todos reconocemos, en algunos sectores de lo que era el gobierno, que yo lo entiendo porque yo estaba ahí. A veces es muy difícil cuando se habla de la violencia, cuando no se ha vivido, ¿no? El terror es terrible, y el momento en que uno tiene que reaccionar es un momento muy difícil, que nada más se puede entender en ese momento, no después. Entonces, pero yo creo que un llamado a una solidaridad más activa en el Perú, en base a la verdad, yo creo que eso es bueno para todos, ¿no? Hablando de eso último que mencionabas, hay quienes cuestionan que la Comisión de la Verdad termine acusando, digamos, a un grupo, a un conjunto de oficiales por violación de derechos humanos. ¿Debería la Comisión de la Verdad terminar con una acusación de ese tipo o no? Bueno, yo creo que nos estamos adelantando porque hay que esperar, ¿no? El informe final de la Comisión de la Verdad.
Lo que yo creo que no hay que tener miedo. El problema, me parece a mí, que no es ni la Comisión de la Verdad ni los sectores políticos. El problema es la sociedad peruana, ¿no? Nosotros no estamos en Chile, no estamos en Argentina, no estamos en Uruguay, donde hubo comisiones de la verdad, ¿no? Es la sociedad misma, donde la mayoría no nos gusta la verdad, y hay que decirlo, ¿no? Nos gustan las medias verdades, nos gusta el actuar por lo bajo, no nos gusta el no ser sinceros, el no ser claro, eso nos gusta. Entonces choca mucho el hecho de tener una comisión de la verdad, choca. Digo, hablando en general, no hay de todo, por supuesto, pero yo creo que ese es el problema, ¿no? Y más allá del informe, que todavía no lo tenemos, yo creo que los miembros de la comisión son gente muy seria, gente que quiere al Perú y que realmente creo que está dando lo mejor de sí mismo para servir en esta nueva etapa al Perú. Entonces se le quiere buscar, en mi opinión, la quinta pata al gato, ¿no? Yo creo que no hay que dejar que la comisión avance. Me parece que todos los partidos políticos deberían apoyar, ¿no?, a una comisión de la verdad, y que el conjunto del pueblo peruano la veamos con esperanza, no con miedo, y no mirando al pasado. Yo soy el primero, a mí no me has invitado esta noche, pero sabes que yo hablo muy poco de esto. Prefiero hablar del futuro que tiene el Perú, ¿no?, y de la descentralización, de los gobiernos regionales, de la renovación con la juventud. Lo prefiero y lo hago, además es mi trabajo, pero creo que hay que dejar que la Comisión de la Verdad termine el informe, y en todo caso veremos, ahí podemos evaluar, ¿no? Bueno, pero tú decías, es importante el informe de la Comisión de la Verdad, o este esfuerzo que se está haciendo para que no vuelva a pasar lo mismo. Yo creo que ese es el objetivo, pienso yo, ¿no? Pienso yo. Ahora, digamos que lo que pasó tiene que ver con una ideología, Sí. ¿no es cierto? Una ideología marxista-leninista, maoísta, cuarta espada, etcétera, etcétera. Toda una ideología que de alguna manera gobernó toda una época, ¿no? Todo el ciclo, en donde se creía que se podía, que digamos, el método de la violencia para conquistar el poder, para hacer la historia, la violencia para hacer la historia. Todo eso de alguna manera era casi sentido común, no solamente en Sendero, sino en buena parte de la izquierda marxista, digamos, Sí. ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual se produjo esto. Yo en esto te doy la razón, pero no lo que lo diga ahora. Creo que me conoces, hemos hablado en aquellos años difíciles, ¿no? Yo sí creo, por eso estoy en contra de aquellos que dicen que porque hay pobreza, ¿no?, hay violencia, cosas por el estilo. Yo eso lo niego, además es un hecho objetivo en la historia. Y lo mismo digo al revés. Cuando me hablan, por ejemplo, de la experiencia de Villa Salvador, dicen, no, porque hay necesidades, la gente se organiza, mentira. Y lo he dicho en simposios mundiales, ¿no?, y de forma muy fuerte, ¿no? De la pobreza no sale nada bueno, ni la violencia, ni la solidaridad. Y lo digo, y muchas veces lo he dicho en Naciones Unidas, una frase que repitieron mucho porque dije, si de la pobreza saliera tanta solidaridad, tanta organización, África sería un paraíso, ¿no? Claro. Entonces no, acá lo que importa es justamente los niveles de conciencia, yo sí creo en ellos, y también una orientación política. Y es cierto, Sendero Luminoso tuvo una orientación política, ¿no?, que tenía a la violencia como base para conquistar el poder, ¿no? Claro. Y eso es terrible, además nunca ha funcionado. Históricamente, luego han fracasado todos los que han llegado por ese método, ¿no? Así es. Ahora, quizá también pueda servir el tema de la Comisión de la Verdad para revisar un poco la manera como se respondió al fenómeno, ¿no es cierto? Ese es el punto. Las deficiencias que eso puso en evidencia de nuestro propio sistema social, nuestros desencuentros, etcétera. Pero digamos que durante la década de los 80, en que el Estado respondió de una manera errática, sin una estrategia clara, etcétera, esa falta de estrategia permitió precisamente una serie de excesos que se cometieron, pero como resultado de una falta de una dirección clara, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto es posible individualizar culpas? Digo yo, es decir, es posible decir, señores, usted violó derechos humanos, no se explican esas cosas precisamente por la lógica de locura en la que introduce la guerra, en ausencia de una estrategia clara que lleva al oficial, pues, o a los militares. Yo creo que sí, es cierto que hay una causa más global, ¿no?, y una respuesta un poquito más, diría yo, difusa, ¿no? Pero hay casos y casos, ¿no? Y aquellos casos que están muy comprobados, que hubo violación de derechos humanos con nombre y apellido,
yo creo que no hay que tener ningún temor en señalarlo, ¿no? Y que se castigue. Pero la manera, guerra, ¿no? es en sí misma un acto de violación de derechos humanos. Es decir, como decían en ¿cómo aquella época, distinguir, no hay guerra limpia, ¿no? Decir, No hay ¿cómo guerra distinguir limpia. efectivamente una... todo lo que ocurre es una violación de derechos humanos, de derecho humano a la vida, para comenzar. Mira, uno la lo puede muerte, entender. Mira, te cuento una anécdota que tú la sabes, ¿no? Yo tenía amenazas, ¿no? Estando de alcalde en Villa Salvador, amenazas, pero reales, nada de puro cuento, ¿no? O sea, amenazas, inclusive en alguna asamblea antes del atentado me pusieron una otra pistola acá y cosas así, ¿no? Cuando pasaba en aquellos años delante de la comisaría de Villa Salvador, a mí me llamaban terrorista, ¿me entiendes? Entonces, uno puede entender que haya una psicosis, ¿no? Que se crea, pero de ahí a dar el paso a alguna gente, a matar por matar, a castigar por castigar, a pensar que todos son iguales o cosas por el estilo, yo creo que hay algunos que sí son responsables así a nivel personal, ¿no? Y es bueno decirlo, ya digo, no con el ánimo de, no sé, de mandarles al paredón, no es eso, ¿no? Pero que no se vuelva a repetir y también que cambiemos. ¿Por qué? Porque si dejamos todo haciendo una impunidad total, absoluta, ¿no? Yo creo que eso es negativo para la propia sociedad peruana, ¿no? Tenemos que aprender a distinguir lo bueno y lo malo, a aplicar la justicia a todos los niveles, ¿no? Y con eso construir una sociedad realmente mucho más justa para todos, ¿no? Al menos es lo que yo creo, ¿no? De acuerdo. Bien, Michel, muchas gracias por su participación. No, gracias. Ahora fue Michel Ascueta, exalcalde de Villa El Salvador. Vamos a una pausa.